Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola, hola a todos, muy buen viernes y muy buen literarte para todos. Qué lindo volver a encontrarnos para disfrutar un rato de buena literatura y hoy tenemos una súper y gran escritora de nuestro país, pero antes tenemos que saludar a mis compañeros. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola a todos, gracias por estar ahí como cada viernes. Hola a todos, qué bueno volver a encontrarnos como todos los viernes. Hola Mario, hola Alberto. Bueno, y hoy, como ya dijimos, tenemos a una escritora que, por cierto, y si mal no recuerdo, el año pasado finalizamos el año con ella. Sí, este año en el programa, hoy es el programa 75, sí, el 75 de este año, que vamos a poner la escritora, pero el año pasado fue el último programa en el cual la tuvimos, la elegimos para terminar el año, con su cuento La pluma mágica. Ay, me acordé el título del cuento. Sí, así fue. La pluma mágica de Silvino Campo. Sí, está bueno el cuento. Cortito y bueno, todos los cuentos de este tomito de cuentos, inclusive el que vamos a hacer hoy, son esos cuentos de dos páginas y media que son muy efectivos. Tenía algo de ese cuento de La pluma mágica, porque era muy cortito, pero decía un montón. Y era una especulación sobre el hecho de escribir, sobre la inspiración, no sé si se acuerdan, quieren que cuente más o menos Sí, para recordar. claro. Bueno, es una mujer que descubre una pluma y empieza a hacerse famosa escribiendo con una pluma, y un día le desaparece y su pareja o amigo o amigovio dice: yo no sé nada, dónde está, no sé dónde está, pero paralelamente empieza a publicar él y a hacerse famoso él, y a ella ya no puede escribir más nada y no tiene más inspiración. O sea, la pluma tenía, de alguna manera, mágicamente, el talento, la inspiración, la fama y todo eso, y es un cuento absolutamente fantástico y narrado en 2 páginas, una página y media. Una página y media, me llamó la atención porque aparte cuenta el por qué tu amigo, tu marido, quien fuese, te sacaría una pluma para sacarte el mérito a vos. Claro. Hay una historia muy grande atrás. Sí. Bueno, y hoy volvemos a un nuevo cuento de Silvino Campo, que es Nosotros. Sí, pero antes de comenzar con el recorrido de la vida de nuestra Silvino Campo, vamos a contarles un poco sobre lectores.ulp.edu.ar, donde pueden encontrar de todo para conocerlos más del equipo de trabajo del cual formamos parte. Así es, entrando a la página de lectores, podrán disfrutar de muchísimos encuentros literarios, más de 27 revistas llamadas Leemos en Casa, donde podrán conocer de todo sobre literatura infantil, universal, nacional, provincial, ilustres puntanos, de todo, información de series y cine y muchísimas curiosidades más. Muy bien. También, como decía Mariela, hay cómics de ilustres puntanos, como para hacer más o menos más amena de la forma de conocerla a los puntanos, a los ilustres de acá, a los deportistas como Juan Gilberto Funes, el Mono Gatica, el Rosendo Hernández, también escritores como Berta Vidal de Batini, Esteban Agüero, incluso historias de monumentos históricos tenemos. Y también pueden encontrar los enlaces que los van a llevar a uno de los distintos programas de radio, que a su vez tiene una lista de reproducción de programas anteriores. Pero ahora sí, vamos a viajar a mediados de 1900, ya hablamos de los parientes de Silvina. Sí, habíamos dicho que sus antepasados pertenecían a la aristocracia argentina y eran dueños de extensas tierras. Su tatarabuelo, José de Ocampo, fue gobernador de Cusco antes de mudarse al virreinato del Río de la Plata. Así es, y que Manuel José de Ocampo, su tatarabuelo, fue uno de los primeros gobernadores cuando se declaró la independencia. Su bisabuelo, Manuel José de Ocampo y González, fue un político y candidato a presidente del país. Además era amigo de Domingo Faustino Sarmiento. También contamos que su abuelo, Manuel Anselmo Ocampo, fue estanciero. Y que otro de sus antepasados fue Domingo Martínez de Irala, conquistador de Asunción y futuro gobernador del Río de la Plata y Paraguay. El hermano de la tatarabuela de Ocampo, Juan Martín de Pueyrredón, fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Otro familiar lejano que tenía Silvino Campo es Juan Manuel de Rosas, quien fue el principal caudillo hasta 1852. Y también hablamos de la familia más cercana, como sus padres y sus hermanas. Así es. Fue al menos de las 6 hijas de Manuel Silvio Cecilio Ocampo y Ramón Aguirre Herrera.
Victoria, Angélica, Francisca, Rosa, Clara María y María. Silvina. Y su hermana, Victoria, fue la creadora de la revista Sur. Sí, muchas veces hemos hablado de esta revista literaria llamada Sur, que apareció en 1931, y también el de una editorial del mismo nombre hay, que surgió 2 años después. Ambas fueron fundadas por la escritora Victoria Ocampo, la hermana mayor de Silvina. Sur se convirtió en una revista emblemática en la Argentina. Cuando hablamos de Borges, cuando hablamos de Adolfo Bioy Casares, obviamente cuando hablamos de Silvina y Victoria Ocampo, siempre llegamos a esta revista. Y ahora que nombraste a estos escritores, Silvina fue muy amiga de Borges y en 1940 se casó con Bioy Casares, luego de años de amistad y noviazgo. Sí, recuerdo que contamos un poco de este matrimonio algo llamativo, por amor, por interés, por literatura, por inspiración, quién sabe por qué, ¿no? Sí, de inspiración hablamos. Por la pluma mágica. Ahí está, ve y vamos por el mismo camino. En su primer viaje por Europa, donde fue a estudiar dibujo y pintura, porque antes de ser escritora había estudiado dibujo y pintura, se llenó del surrealismo haciendo amistades con Fernand Léger y Giorgio de Chirico, que son los precursores del surrealismo. Claro, porque habíamos dicho que Silvina, antes de llegar a ser escritora por medio de sus poemas y cuentos cortos, antes que nada fue dibujante y pintora. Había estudiado en París y allí fue donde conoció a esos ilustres de las artes plásticas. Así es. También hablamos de las primeras publicaciones. En 1937 publicó su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado, que está compuesto por relatos breves. La mayoría no supera las 2 páginas, que era lo que decíamos de la pluma mágica. Y el libro fue reseñado por Victoria Ocampo en la revista Sur, donde señala las marcas autobiográficas de los cuentos. A pesar de las primeras críticas negativas de Viaje Olvidado, el libro pasó a ser considerado un texto fundamental dentro de la obra de la escritora, en el que ya aparecen los rasgos y temas que caracterizan su escritura y que irán desarrollando y perfeccionando en libros posteriores. Sí, unos años más tarde colaboró con Borges y Bioy Casares en la preparación de 2 antologías. Antología de la literatura fantástica, que se la hicieron en 1940, con un prólogo de Bioy, y Antología Poética Argentina en 1941. En 1942 aparecen 2 poemarios, Enumeración de la Patria y Espacios Métricos, que a partir de entonces alternó la narrativa con la poesía acá. En 1948 publicó Autobiografía de Irene, cuentos donde muestra una mayor soltura en la escritura y aparece una mayor influencia de Borges y de Bioy. Sí, ya estaba muy presente Bioy, ya había dejado de ser solo amigos. Pero bueno, antes de seguir con más sobre la vida y obra de Silvina Ocampo, vamos a escuchar un fragmento del cuento Nosotros, leído por Alberto. Bien se dice que el amor es ciego. Comenzaba el otoño. Durante una semana Leticia convivió conmigo, creyendo que yo era Eduardo. Yo mismo llegué a creer que era Eduardo a fuerza de imitarlo. Pero una circunstancia desagradable rompió el encanto. Leticia oyó comentarios malignos de personas que habían visto a Eduardo a la hora en que ella estaba en mis brazos. Leticia comenzó a cavilar sobre posibles desdoblamientos, sobre circunstancias mágicas, que permitían simultáneamente que ella estuviera en los brazos de Eduardo mientras Eduardo estaba en otros sitios. Alguien, tal vez malignamente, sacó una fotografía de Eduardo, sin que éste lo advirtiera, en una casa donde jugaban al póker. La fotografía llevaba la fecha y la dirección en el dorso, y alguien se la mandó a Leticia. Literatura argentina y universal en Literarte. Dormiría toda mi vida para conseguir un sueño.
Y acá estamos de nuevo con más de Silvina Ocampo y su cuento Nosotros. Y como veníamos contando de Silvina, y ya pasado los años 1950, no llegó con mucho glamour, ya que el libro publicado en 1948, Autobiografía de Irene, no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito. Y en 1946, junto a Bioy Casares, había escrito un policial llamado Los que aman odian, que lo hemos nombrado varias veces, una novela de la cual hemos hablado, de que hablamos de la película también, cuando hablamos de Bioy Casares en los programas anteriores. Que bueno, acá la película que se hizo hace poquito. Sí, en el 2017 con Francella y Lopilato. De la cual, bueno, eso, se hicieron las adaptaciones, que fue en el 2017 con Francella y Lopilato, como dijeron recién. Bueno, y pasaron los años de 1950, tras varios años de publicar únicamente poesía, como los sonetos del jardín, poemas de Un amor desesperado, Los nombres, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Volvió el cuento en 1959 con La Furia. Con La Furia, con el que finalmente obtuvo cierto reconocimiento y suele considerarse el momento en el que Ocampo alcanza la plenitud de su estilo y del tratamiento de sus temas. Pero bueno, antes de seguir hablando de la vida y obra de Silvina Ocampo, tenemos a Tricarico, que ya está listo para desarmar el cuento Nosotros, de Victorio Ocampo, así que, a ver, vamos a ir. Bueno, se me ocurrió una cosa al final del primer bloque. Silvina escribe junto con Bioy Los que aman odian, y después, 2 años después, en el 48, hace Autobiografía de Irene, este libro que no tuvo mucho éxito. Claro. Simultáneamente Bioy hace un libro que se llama La trama celeste, donde hay cuentos muy célebres que se llevan al cine, como El perjurio de la nieve, Memoria de Paulina y demás. Se me ocurrió relacionar o proponerle al lector, al oyente, seguramente lector, que haga como una triangulación entre esos 3 textos. Los que aman odian, Autobiografía de Irene, porque hay mucha relación, no familiar, ni biográfica, ni nada, hay mucha relación narrativa. Del estilo de, bueno, y después, obviamente, el mejor libro de más allá de su poesía, que era una gran poetisa, y ustedes nombraron varios libros de poemas, de cuentos, el mejor libro es La Furia, este libro de 1959, que no solamente es el mejor, sino que es el que le dio a ella el reconocimiento definitivo como escritora de literatura fantástica, y al que pertenece Nosotros, el cuento que vamos a hablar hoy. Era como, perdón que me meta acá, sí, como se escondía detrás de esa poesía, porque cuando no le va bien con su primer escrito, es como que vuelve a la poesía hasta encontrar el camino por el relato corto. Sí, yo creo que a ella le gustaba más escribir cuentos que escribir poesía, pero esto es una impresión absolutamente subjetiva. Pero debo decir algo que aprendí del maestro Fareta. El maestro Fareta dice, sin lugar a dudas, que la mejor poeta argentina es Victoria Ocampo. Silvina Ocampo. Es decir, poeta, y dice a propósito, dice poetisa, porque claro, incluye hombres y mujeres, de todos los que han escrito poetas, y inclusive hace la aclaración siempre, infinitamente superior a Borges. Es decir, y a Marechal y a otros que han escrito. Capaz que le salía solo, por eso era una. Y son hermosas las poesías, y son precisas, y la rima, la métrica, el tema, los mismos temas de los cuentos, ¿no? O sea, tampoco se desdoblaban 2 personalidades. Claro. Pero esto es una impresión sin fundamento, que le gustaba más escribir cuentos que escribir poesía, por lo cual por ahí corría lo seguro cuando no le iba bien con los cuentos. Bien. Y sabía que... Bueno, la historia de Nosotros es una historia muy particular, como estas de Silvina, donde aparecen todos sus temas que después vamos a desarrollar, en donde hay un par de mellizos, hombres jóvenes de alta sociedad, que juegan casi a la vida, es decir, que se burlan de la vida, que desprecian al resto del mundo, a los que no pertenecen a su clase, y que tienden a enamorarse de la misma mujer y jugar a suplantarse. Es decir, uno se pone de pareja con una mujer y un día va uno, el otro día va el otro, pero son iguales. Y esto, esto me lo anoté por acá. Hicimos un cuento de Onetti hace poco de el impostor de esta mujer impostor, que duda si este es el marido o no. Bueno, sí, ¿es Jesús o no es Jesús? Nosotros terminamos una serie, Ecos. Igual, bueno, sí. El cuento de Onetti es posterior al texto de Silvina, pueden haberse leído entre sí seguramente, pero es como digamos, cada vez que leo Nosotros,
pienso que es como una solución al problema que nos dejó Netti, que en realidad lo escribió después. Claro. Esto de que eso no es. ¿Se Claro. acuerdan que lo dejó abierto? Porque Netti no lo resuelve, nos lo deposita a nosotros como problema y nos deja el paquete. Claro. Bueno, y acá hay como una especie de solución a eso. Es muy interesante cómo trabaja el tema del doble, porque es casi una definición sin hacerlo de cómo se trabaja y para qué sirve. Porque el doble son dos personas que son uno, Claro. pero que son dos. Porque Pero si que no son fueran dos. dos, no habría nada tendríamos, doble. claro. Si fuera uno disfrazado de otro, ¿no? Supongamos el personaje de Vértigo en la película de Hitchcock es la misma actriz que encarna dos personajes. Digamos, si bien está el tema del doble, es un mismo soporte que se viste de una manera y se maquilla de una manera para ir acá y se viste y se maquilla de otra manera para ir allá, se peina distinto, entonces parece otra persona. Pero acá claramente hay dos. Claro. Son dos hermanos. Y son dos hermanos que ni siquiera están planteados como complementarios, sino como dos atorrantes, digamos, porque no. Claro, no es que uno es. Porque muchas veces aparece esto en la Con ficción. personalidades diferentes Claro, o con... uno tiene Bueno un y perfil el malo. intelectual Claro, sí, y sí, sí. más tímido, y el otro tiene un personaje, una cosa más aventurero, entonces, qué sé yo, cuando es. Los diferencias. Claro, no, cuando aparte no. para la mujer, poniendo el lugar a la mujer es como tener el doble de potencial. En la cama viene uno, el que es bueno en la cama, para cocinar viene otro, el otro viene otro y tienen como estos son dos nabos completos, digamos. Claro, estos son dos tipos que desayunan como el rey de Inglaterra, lo dice literalmente, que juegan al polo. Que no les sirven para son nada, iguales. digamos. Se levantaron a la sirvienta en realidad para tener para compartirla y hacer este mismo juego, y un día vieron en el Como que el disfrute pasa por ese juego, en realidad. claro, juegan a eso, y a la sirvienta la descartaron porque vieron los dientes postizos en un vaso y dijeron no, es un desastre, y la despreciaron totalmente. Y entonces empezaron a buscar, y cada vez que uno se enamoraba, en general Eduardo, no el yo narrador, sino el hermano, se enamoraba, iba el otro, es decir, el narrador, que no sabemos el nombre, y le hablaba a la mujer como nosotros y vos. Es decir, utilizaba el Claro, nosotros sí, como sí, pareja. El nosotros, pero no nosotros, la pareja. Claro. Los tres. Al y yo. Nosotros Sino, y claro, yo. nosotros y vos. Claro. Hermano. Claro. Bueno, Mi después hay hermano, yo y vos. es muy, muy interesante porque después aparece este personaje de Leticia que se complementa perfecto con ellos porque se come absolutamente la historia, porque se pelea con el narrador. Esta es otra característica de Silvino Campo, que cuenta en primera persona cuentos desde un personaje que es hombre y te desconcierta. Hay unos cuantos que son niños varones. Ulises es uno. Y entonces esta Leticia se come el caramelo cómodamente, porque se va uno, viene el otro, se va uno, viene el otro. A tal punto se lo come que en un momento aparece uno sin que se haya ido el otro, que es el final del cuento. Y ella, contrariamente Al enojo. a escandalizarse, empieza a tener lo que yo leí en el fragmento. Empieza a creer que en desdoblamientos, cuestiones mágicas, que en realidad hay una cosa fantástica. Es decir, como que lo fantástico se instala en la cabeza de los personajes como posibilidad real. Como diciendo, estoy loca, bien. no me están cagando, no son dos, sino estoy loca yo. Y después, finalmente, cuando ya no queda más remedio que reconocer eso, hay una cosa muy linda al final del cuento, que ella sí se vuelve loca y en lugar de reaccionar, de insultarlos, porque ya se da cuenta, toma conciencia, entiende cómo es la situación, en lugar de insultarlos, llama a la tapicería para que le cambien una alfombra de no sé qué, como haciendo algo absolutamente banal y Claro. distractivo. Evadimos el problema. Evadimos el problema. Entonces, dice el narrador en los últimos renglones, hicimos nuestro baúl y con Eduardo nos fuimos de esa casa, donde la vida ya nos parecía tediosa, por no decir insoportable. Es decir, ellos decían, se quejan. Claro. Bueno, este grado de impunidad Sigamos que tienen los jugando lo que personajes. nosotros queremos. Claro, que es la impunidad del personaje masculino de la pluma mágica, que es la impunidad de Ulises en Ulises, que es la impunidad del personaje del mal que hicimos hace unos años en Literarte. Tiene que ver con
una característica central en la literatura de Silvina, que es la crueldad. Esto lo hemos hablado en alguna ocasión con los cuentos de Patricia Highsmith. Sí. Creo que no tiene nada que envidiar a Patricia Highsmith, primero porque son escritoras del mismo tamaño y aparte porque empezó a escribir muchos años antes. Silvina es más grande. Pero también lo asociamos en aquel momento, y lo quiero remarcar ahora, con una actitud de cierta mentalidad femenina respecto a la crueldad. Porque tanto Patricia Highsmith y sobre todo Silvina utilizan a los niños. No en este cuento, ¿no? Pero en muchos cuentos de la furia, por ejemplo, de este libro de relatos del 59, en Viaje Olvidado lo mismo, en otros también. Ahora no se me viene a la cabeza los títulos, pero los tengo por ahí. Los niños son crueles, o los niños hacen crueldades, o los niños se introducen en ese mundo cruel como si fueran adultos y tienen que resolver y enfrentarse a situaciones como adultos. Y hay claramente una mirada, aunque el protagonista sea el niño, a veces varón, aunque el protagonista sea el padre y el narrador sea el padre y esté contado desde el punto de vista de un hombre en la narración del libro, hay una mirada maternal ahí, que eso hablábamos un poco a partir de la feminidad de los cuentos de Silvina, de los cuentos de Patricia Highsmith, aunque Patricia Highsmith no era madre ni quería serlo, digamos. Pero hay una cosa así muy que la crueldad asociada con la maternidad y la maternidad asociada con la niñez cruel o la niñez que recibe desde muy tempranamente cierta crueldad que a veces no nos damos cuenta. Bueno, sí. El mundo de nosotros es un mundo muy cruel, porque es un mundo despreciativo socialmente, despreciativo humanamente, desconsiderado totalmente, una banalización del amor, como diciendo, Eduardo se enamora de una chica y yo me enamoro de la misma, dice el narrador. Y en realidad lo que está diciendo no se enamora, la elige para hacerle la joda, Claro. y yo me voy con él a hacerle la joda, claro. porque no habla, o sea, utiliza la palabra enamorarse no en el sentido más puro, sino en un sentido absolutamente Y banal. también habla de una inmadurez eso, ¿no? Sí, Digo, es como que nos quedamos en esto, en el juego adolescente de, bueno, es lo mismo que seas vos o que sea yo y jugamos con esta situación mientras que ya sos grande. sí. Claro, sí. y cuando te aburrís, volvés a ser chico. Porque, bueno, vámonos de acá, sigamos nuestro juego en otro lado. Porque acá ya se dieron cuenta. Está claro, sí, eso sí. Y lo que iba a decir algo respecto a la Mariela. Obviamente que hay una cuestión de inmadurez, pero el mundo visto por Silvina Ocampo es un mundo inmaduro. Digamos, o sea, no. Lo que en definitiva está diciendo Silvina no es que ella hace eso o que legitima que los personajes hagan esto, porque está claro en todos sus cuentos, los más despiadados, los más crueles, los más inhumanos, los más inmaduros, que está sentado que hay una toma de posición tácita en contra de eso. Claro. Pero el mundo el mundo que ella ve, que ella describe, el mundo real, es un mundo inmaduro. Es un mundo que tiene todas las posibilidades para ser mucho más maduro, mucho más amoroso, mucho más cariñoso, mucho más humanitario de lo que es. Y es absolutamente cruel e inmaduro. Y después hay una comparación, así como hice con El impostor de Onetti, con un cuento de Poe, el primero de los cuentos completos de Poe que traduce Cortázar, que se llama William Wilson, que es lo mismo. Está el juego, ¿no? William Wilson, ¿no? Pero en realidad es uno solo que se llama William Wilson y hay otro que se llama William Wilson. Que, digamos, no, y Poe no se pone a explicar. No. Pero uno es verdugo del otro y hay como que el cuento intenta por momentos hacer como un despliegue de que uno tiene que eliminar al otro para que se definan y finalmente no sucede esto. Finalmente, bueno, no voy a contar el final porque no tiene sentido, pero en tal caso después se los cuento a ustedes. Pero hay un diálogo tan en lo casero matrimonial con Onetti en El impostor como en cuestión del tema del doble con William Wilson de Poe e infinidad de otros cuentos de Poe también. No hablamos del espejo. Bueno, el cuento empieza, no te mires al espejo que vas a encontrar a Eduardo de alguna manera, dice, nunca te mires en el espejo, sería una redundancia, me dicen nuestros amigos, lo mirarás a Eduardo que es igual a ti, para peinarte o anudarte la corbata. Así empieza el cuento, ¿no? Es como un dictamen del narrador.
Y el espejo es lo que duplica. De hecho, después ella hace una comparación ligera entre él y Eduardo. El narrador hace una comparación ligera entre él y Eduardo y dice, no, yo cuando me sonrío soy un poco... Como que ellos notan pequeñas diferencias que el mundo no nota, pues son gemelos idénticos. Y habla de las manos, y habla de los ojos, y habla de los pies como las cosas que son dobles en el cuerpo. Las cosas que se duplican naturalmente sin la duplicidad mental. Claro. Que se duplican porque tenemos 2 manos, 2 ojos, 2 piernas. Claro. Pero empieza en el espejo, digamos. Empieza en el espejo como que... como para darnos la idea también, con cierta apertura, de que ese otro al que se está refiriendo es él mismo reflejado en el espejo. Quizá no son 2, quizás es uno. O sea, como nos deja Qué loco picando. que te diga, no te mires al espejo. Como en el espejo es el lugar donde nosotros nos encontramos, en realidad. Claro, pero en este caso vos te Acá vas a dice, encontrar con tu hermano. No te mires en el espejo, mirá a Eduardo. O sea que él se encuentra a sí mismo con el hermano. Exactamente. No necesita el espejo para encontrarse. Bueno, eso Son iguales los dos, hasta de ella personalidad. dice, ella, insisto con ella porque es una escritora. Sí, pero en realidad también hay como una banalización del estar enamorados, ¿no? Porque no importa Sí, si total. yo me enamoré o mi hermano se enamoró de ella. Digo, es como, Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Sí, no hay ningún valor en cuanto a la vida en comunidad, en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto al trato con la gente y en cuanto a la valorización del amor o de la creación de una pareja, que es una de las cosas más altas que ha dado la vida y la literatura, digamos, no es algo que se nos ocurre a nosotros tres. Pero esta idea de que empiece el cuento, nunca te mires al espejo, sería una redundancia, nos da a pensar, si lo leemos después de terminar el cuento, volvemos ahí. Primero esta idea de los mellizos, del doble, de la duplicidad, los 2 brazos, los 2... Pero también de que en realidad el otro que va a acostarse con Leticia, suponiendo Leticia que es Eduardo y el narrador del cuento es Eduardo y hay uno solo. También Claro. está esa Sí, sí, posibilidad. sí, sí, digamos. sí. También se juega con esa posibilidad. Como un personaje más uno solo esquizofrénico. Claro, una que doble personalidad. Claro, que 2 físicos, que 2 personajes físicos que se parecen mucho y que traman todo esto. Que no deja de, digamos, esto no los exonera de la perversión que hacen. No, seguro. Pero nos permite pensarlo y Claro. pensar el tema del doble. Bien. Bueno. Bueno, ¿cuánto que fue saliendo de estas pocas pero cargadísimas páginas llenas de Silvino Campo? Ahora nos vamos al segundo corte y ya volvemos. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Y siempre tengo miedo porque soy valiente. Bueno, acá estamos en el tercer y último bloque de Literarte y se nos va pasando los minutos, pero de esos buenos minutos donde charlamos y contamos mucho sobre escritores. Y hoy tocó uno de nuestros buenos escritores, una escritora de las que quedaron y siempre quedarán en la historia, la gran Silvino Campo. Así es, muy buena escritora. Charlamos de ella el año pasado y por ahí se nos pasó, pero charlamos mucho también de Villa Ocampo, el lugar que ella junto con Victoria compraron y arreglaron. Así es, ella quería que solo tuviera lo justo y necesario. El lugar importaba más por quienes estuvieron allí que lo que hay allí. Y eso fue bueno. Claro, un lugar donde se conoció Borges y Bioy Casares. ¿Se acuerdan que habíamos contado que habían llegado a un recibimiento con un europeo y llegó Bioy Casares, que todavía no lo conocía a Borges, se pusieron a charlar y se olvidaron de, de hablar con el europeo y se enojó Victoria, en Ajá, realidad se enojó y los maltrató y se fueron de la fiesta y se fueron en un colectivo y se fueron charlando. Ahí se conocieron. Lo que hoy es Villa Ocampo. Imagínense que ya en 1580, poco después de la fundación de Buenos Aires, Juan de Garay hizo el reparto de 65 terrenos de la Ribera Norte
Con el correr del tiempo, estas propiedades fueron utilizadas para cultivos y plantaciones, hasta transformarse, ya avanzado el siglo XIX, en quintas de veraneo de familias aristocráticas porteñas. No solo tiene historia del 1900 en adelante esta casa, sino que se construyó entre 1890 y 1891 sobre un terreno de 10 hectáreas delimitado por la Avenida del Libertador, las calles Uriburu y Florencio Varela y el Río de la Plata. Incluso ahora que tocamos el tema de la casa tan particular de los Ocampo, hasta se podría hacer un programa aparte sobre este lugar. Imagínense que en esta casa pasó unos días el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, el escritor y guionista Graham Greene, Gabriela Mistral, Neruda, Indira Gandhi, el gran poeta Federico García Lorca, Atahualpa Yupanqui, bueno, Tita Merelo, obviamente, María Elena Walsh, también, obviamente, porque imagínense todos los de acá habrán ido más de una vez. Incluso el escritor del Principito, Antoine Exupéry. Así que sí, es cierto que este lugar, esta casa, es como un templo de literatura, de arte, de muchos ilustres que han hecho historia y siguen haciendo historia. Bueno, esto lo dijiste vos al principio, que también fue una de las cosas que dijo Victorio Ocampo. Mi casa no tiene más gloria que la de haber visto a hombres como este, Albert Camus, sentado en un sillón de mimbre al sol o junto a la chimenea con una taza de café en la mano. No guardo colecciones de valiosas pinturas, de ediciones raras, de objetos coloniales de plata, etc. Solo he coleccionado pasos y voces. Y cuál cierto era lo que dijo que así fue, ¿no? Y así sigue siendo porque Victorio Ocampo fue quien la donó a la UNESCO en 1973 y en 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y ahora vamos a volver a Silvina para conocer qué nos recomienda Tricarico sobre esta gran poeta, escritora de cuentos cortos y algunas novelas. Bueno, La Furia... La que nombraste hace un ratito. La Furia es el libro más maduro, me parece, de ella y más representativo. Un libro de cuentos cortos en donde está Nosotros, en donde está El Mal, otro cuento que hemos hecho, donde está el cuento La Furia, en donde está El Vástago, donde está Sabache, donde están Los Amigos, que son cuentos, digamos... muy representativos de ella, muy profundos y en esta línea de la crueldad, la niñez, las parejas no del todo comprometidas y demás. Creo que todos los cuentos, insisto en su capacidad poética, ¿no? Pero más allá de lo poético, todos los cuentos de Silvina, por lo menos todos los que he leído, creo que todos o casi todos, tienen esta cosa de que representan su visión del mundo, de que la expresa claramente, de que los hace atractivo, de que trabaja el fantástico como nadie, porque no es el fantástico de terror o mágico, de cosas que desaparecen o que aparecen. De hecho, el fantástico de la pluma mágica está más en el poder de la pluma que en el hecho de que desaparezca, porque no es que desapareció, sino que se la robó otro. Es decir... esta forma del fantástico, de la duplicidad de los personajes, de este tipo de engaños increíbles y demás. Me quedo con la recomendación del libro que trabajamos hoy, que es un libro de cuentos del 59, se llama La Furia. La Furia. Tiene cuentos cortos. Otra vez el mismo circulito de elegir un libro con 400 cuentos cortos. Sí, 32, 33 cuentos tiene. Pero son 32, 33 cuentos, es un libro de 100 páginas, porque son todos cortitos. Son todos cortitos. Bueno, mucho hemos charlado y conocido de esta gran escritora y compañera de la literatura, porque más allá de escribir poesía, cuentos, relatos, novelas, acompañó a un grupo de escritores que también hicieron su camino, también hicieron historia, cada uno por su lado y todos juntos también. Así es, desde su esposo, Bioy Casares, su hermana, Victorio Ocampo, su amigo Borges, incluso otros amigos como fue Pepe Bianco, que todos participaban en la revista Sur, y además escritores de la época, y algunos que luego empezaron, que fueron dejando también un legado, que lo hemos tenido como Abelardo Castillo. Son esos escritores que lo vamos a tener dentro de poco. Claro, vamos a hablar de nuevo de él. Y podríamos estar horas y horas hablando de este círculo de escritores que nos llevan a formar este tipo de programas de radio, pero el tiempo pasa, así que nos tenemos que ir despidiendo de un nuevo programa de Literarte. Y antes de irnos del todo, le recordamos que la semana que viene vamos a leer Gritos de Amor de Patricia Highsmith. Siguiendo con la onda de la crueldad y las escritoras mujeres. Le agarró la crueldad. Tremendo ese cuento. Así que los esperamos el próximo viernes. Chau, chau.
Chao amigos, hasta el viernes que viene. No se olviden de entrar a www.lectores.ulp.edu.ar y ahí verán no solo estos programas de Literarte, sino muchas cosas más. Chao. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.